Hola hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Guiados por la Palabra. Para los que es la primera vez que se conectan y no me conocen, me presento con ustedes. Mi nombre es Laura de Arcila, esposa de Efraín Arcila, y me corresponde, me ha sido otorgado el privilegio de estar con ustedes todos los miércoles en este nuevo horario de las 6 de la tarde, horario de México. Sean bienvenidos a este video. Reciban un fuerte abrazo y un saludo cordial de parte de mi esposito, nuestro hermano Efraín, que está aquí siempre al pendiente del video. Asimismo, antes de continuar, como siempre, quiero dejarles nuestro medio de contacto, sablevision.yt@gmail.com. A este correo pueden comunicarse con nosotros. Ya saben, dudas, preguntas, sugerencias, cualquier comentario que necesiten contactarnos, allí es a través de ese medio y tengan la seguridad de que nosotros nos pondremos en contacto con cada uno de ustedes que nos escriba. Quienes lo han hecho saben que nosotros acostumbramos contestar a la brevedad, salvo que por alguna razón no viéramos el mensaje, pero siempre se contesta de forma oportuna. Y pues antes de comenzar con este video, quiero invitarlos a que si usted nos está viendo y no está suscrito, lo invito a que se suscriba a este canal. Suscríbase, active la campanita de notificaciones para que le lleguen cuando vayamos a subir un nuevo video, si cambiamos de horario. Asimismo, le invito a que ponga like y sobre todo que comparta este video con todos y cada uno de sus contactos para que la palabra del Señor pueda llegar a más y más personas. Amén. Pues bueno, quiero iniciar, les había comentado la semana pasada que como es un video grabado, pero estamos en vivo, no en el chat en vivo, sino en la parte de comentarios. Ustedes van escribiendo mientras el desarrollo del estudio y nosotros les vamos contestando al momento. Sin embargo, les dije, anímese para que yo pueda tomar su nombre y en el próximo video enviarles saludos. Quiero enviar un saludo a nuestra hermana Nidia Gil, nuestra hermana Olga Sánchez Soto, Ana Laura Sánchez Soto, Alfredo Valencia Castro, nuestro hermano Carlos Lich, nuestra hermana Olga Grod, hermana Rosy, Dios la bendiga. También un saludo grande a nuestra hermana Adi Sullivan, hermanita Adi, que el Señor me la bendiga. También a nuestro hermano de Generación de Malignos y no se ve completo. Tenía una preguntita, ya se la respondimos, que el Señor le bendiga, gracias por escribirnos. Y también a Samuel Omar Cuevas Gutiérrez, que Dios te bendiga. Hoy les vuelvo a hacer la misma invitación. Escríbanos en los comentarios, hermanos, al respecto de lo que vamos escuchando, de lo que van aprendiendo, sus testimonios, saludos, y el próximo video pues los estaré yo saludando de forma específica a los que nos hayan escrito en el video. Ahora quiero dar las bienvenidas a los que ya están conectados, que sé que los de esta lista seguramente ya están, así como nuestra hermana Julia y hermanos que seguramente pueda yo omitir, sean bienvenidos a este video. Pues bueno, el día de hoy quiero que iniciemos. Vamos a darle gracias a nuestro Señor para iniciar. Mi Señor, Dios Todopoderoso, muchísimas gracias te damos esta tarde porque te ha placido tenernos en este lugar, porque te ha placido que podamos escuchar de tu palabra, porque te ha placido tenernos con bien. Gracias, Señor. En nuestro corazón solamente hay agradecimiento para ti, porque no importando circunstancias difíciles, no importando nada, tú nos has sostenido, tú nos has levantado. Hemos podido ver tus promesas cumplidas en nuestra vida, Señor, y día con día, tú nos vas añadiendo aún más o nos vas quitando aquello que no te agrada. Y solamente podemos decirte gracias. Gracias por mis hermanos que ya están conectados, por los que van a hacerlo más adelante, Señor. Sea tu bendita palabra, Señor,
entrando en cada una de nuestras vidas y que cada uno de nosotros podamos ser verdaderamente receptivos a lo que tú quieres hoy para cada una de nuestras vidas. Seas tú, Espíritu Santo, moviéndote con libertad, tomando el control aún de mi propia boca para que toda palabra que salga este día sea solamente la que tú así deseas. Te damos muchas gracias en tu bendito nombre, Cristo Jesús, quien eres el único merecedor de gloria, honra y alabanza. Amén. Amén, mis hermanos. Pues hoy vamos a continuar, estamos en esta serie hablando acerca de la verdadera provisión, la provisión de Cristo. Y hoy vamos a hablar un tema muy importante. Yo creo que ustedes dijeron, ay, ya vamos a dejar de lado el alma, ya terminamos de hablar todo, pero fíjense que el tema de hoy es muy interesante porque tiene que ver con la sujeción del alma, si usted ya vio el título en la miniatura de este video. Y me gustaría invitarlos a que iniciemos leyendo Romanos capítulo 4, versículo 3. Permítanme. Romanos 4, versículo 3. Ahí está. No puedo poner, permítanme. Está aquí atoradita. Permítanme. Algo aquí no me funciona. Vamos a ver. Ahí está. Ok. Romanos capítulo 4, versículo 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham a su descendencia. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia, perdón hermanos, aquí se me nubló la vista, vi raro, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Algo pasa aquí con la pantalla, una cosa rara, pero bueno, esperemos que no nos haga ruido más adelante. Este es un tiempo, les decía yo las semanas pasadas, muy hermoso, son tiempos finales. Pero ¿por qué a pesar de las situaciones tan difíciles yo me empeño en decir que son tiempos hermosos? Pues son tiempos hermosos porque sobre todo cada día que pasa es un día menos para que el Señor llegue, es un día en que estamos más cerca de que nuestro Señor aparezca. Y es que eso es justamente la parusía, hermanos. La parusía tiene que ser no solo una doctrina o una historia más o una forma de pensar, sino que la parusía es una verdad comprobada y la vemos durante toda la escritura. Por eso, antes de avanzar, y estos son versículos que deben de estar bien cimentados en nuestro corazón, no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, porque son base de la esperanza que nosotros vivimos, que es la parusía. Tener la esperanza de que nosotros nos vamos a encontrar cara a cara con nuestro precioso Cristo. Y mire, acompáñame a leer Juan 14, 21, que es el versículo que hemos tomado como base para justamente hablar de la parusía. Ay, gracias a Dios, ya está. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjese cómo dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Es decir, que primero hay que tenerlos para guardarlos. Primero hay que recibirlos. Primero hay que recibir el mandamiento, recibir la palabra, tenerla para poderla guardar en nuestro corazón. Entonces hay que recibir la palabra para poderla llevar a cabo. Porque si no es como cuando estudiamos para el examen nada más, ¿verdad? Al otro día contestamos el examen, lo pasamos, pero si nos preguntan después del examen, ya se nos olvidó todo, porque no recibimos la enseñanza y mucho menos la guardamos. Así es con la palabra del Señor. Y aquí dice Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La palabra, hermanos, la palabra es viva. La palabra quiere decir que no es una exposición. O sea, la palabra se ministra. Porque cuando nosotros damos la palabra, no estamos simplemente exponiéndola, sino que estamos no ante una exposición, sino ante una ministración de la palabra. Porque la palabra está viva. La palabra, hermanos, es Cristo mismo. Por eso dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo, hermanos, es la palabra. Entonces, cada que nos acercamos a la palabra, nos estamos acercando a la administración de Cristo que envía su palabra sobre nosotros. Mire, avancemos en la lectura al versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Decíamos la semana pasada, la provisión no es para todos y la parucía es parte de esa provisión y no es para todos. La parucía no va a ser una manifestación al mundo en general, sino a aquellos que lo aman, aquellos que han guardado su palabra y que se enamoraron plena y totalmente de Cristo a tal manera que han podido renunciar a todo lo que el mundo ofrece y seguir el camino de la obediencia de la palabra. A ellos el Señor se les va a manifestar, a ellos el Señor se les va a aparecer y yo tengo la firme confianza de que muy pronto, mis hermanos, más pronto de lo que creemos, nuestro Señor aparecerá. Y ese debe ser motivo de gozo, motivo de esperanza, motivo por el cual nos despertemos cada día más plenos, más enteros, sabiendo que pronto esta tierra va a quedar atrás y pronto, si nosotros hemos amado a nuestro Señor por sobre todas las cosas, por encima del mundo, lo vamos a ver, mis hermanos, lo vamos a ver. Y mire qué impactante es este tema de la parucía, porque yo les decía, la parucía no es nomás como un pensamiento, como una nueva corriente, algo de moda, no, es una verdad. Y tan es así que la parucía, hermanos, se encuentra también en el Antiguo Testamento. Y fíjese que el profeta Isaías, justamente en una de sus profecías, está hablando de la parucía. Y en esa profecía que habla el profeta Isaías, habla justamente de lo que hemos estado estudiando todos estos temas. Y es de la provisión de Cristo. Mire, acompáñeme, vamos a leer Isaías 33:5 en adelante, vamos a ir. Mire cómo dice. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierne sus ojos para no ver cosas malas. Aquí, hermanos, está hablando justamente este versículo de lo que necesitamos para tener nuestra parucía. Este versículo meramente está concentrando lo que es la consagración y nos enlista justamente que en nuestra vida consagrada, en nuestro nivel de consagración, esta debería ser nuestra vida y nos enuncia 5 cosas. El que camina en justicia, el que habla lo recto, el que aborrece las ganancias de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. No quiero entrar en detalles, pienso que la palabra en estos puntos se explica sola y no quisiera yo herir susceptibilidades, pero aquí viene lo que nosotros tenemos que ser. Y mire, avancemos al versículo 16.
El que cumple todas estas cosas que ya leímos, el que, eh, el que no recibe cohecho, el que cierra sus ojos para el mal, el que cierra sus oídos para no oír maldad, el que camina en justicia, ese habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. En este verso, hermanos, está la provisión del Señor. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy. Que hay una dimensión, hermanos, donde se quedará tu pan, donde se quedarán tus aguas y serán seguras. Pero siempre tengo que hacer mucho énfasis en esto, que no estamos hablando solo del pan y solo del agua de esta tierra, porque si solo miráramos la provisión de esta tierra, hermanos, entonces no somos diferentes a las aves ni a los lirios del campo, porque a las aves Dios les alimenta y a los lirios los viste. Pero nosotros, por su gracia, tenemos una superioridad, porque Dios no nos está solamente hablando de alimentarnos en esta tierra y ponernos vestido en esta tierra, sino que también nos está hablando de un alimento espiritual que vamos a recibir, que van a recibir, que usted y yo vamos a recibir si vivimos en las alturas. Mire, avancemos al versículo 17, como dice: tus ojos verán al Rey en su hermosura y verán la tierra que está lejos. Aquí está la parucía, hermanos. La parucía es la aparición en persona de Cristo a su iglesia novia, a su amada. Y cuando eso pase, nos va a sacar del sistema de la tierra para siempre, hermano. Gócese, para siempre. En verdad, mi hermano, en verdad, el que tenga la parucía ya la hizo. Él ya está fuera de toda prueba, de toda situación difícil, ya. Pero hay un requisito para vivir esa parucía. La parucía, hermanos, es como la recompensa en un buen ciclo escolar, que fuiste tan buen estudiante, te aplicaste en todo, que cuando llegan las evaluaciones finales dicen, tú ya estás exento. Y mientras todos están sufriendo el examen final, desvelándose, tratando de hacer lo que no hicieron en su tiempo, el que lo exentan, ese está tranquilito, ya fue evaluado, tiene su 10 y hasta le adelantan las vacaciones. Y así es la parucía. El que viva su parucía ya va a estar exento, hermanos, de lo que viene para esta tierra. Pero así como ese estudiante tuvo que aplicarse para ganarse esa exención de exámenes, graduarse anticipadamente, así también para la parucía, hermanos, hay un requisito. Hemos platicado que la salvación es por gracia, pero la parucía y el traslado, hermano, son galardones. Se ganan, se paga por ellos. Y justamente aquí en Isaías 33, del 15 al 17, nos los enumera. Y ahora me gustaría leerles esos mismos versículos, pero en la Biblia latinoamericana. Y yo quiero pedirle, voy a empezarlos a hacer partícipes, porque en el siguiente video pues vamos a comentar. Más o menos yo sé quiénes tienen descargados en sus dispositivos los versículos, y yo quiero pedirle a mi hermano Carlos Lich que si nos puede apoyar esta vez, copiando ahí en los comentarios estos 3 versículos, Isaías 33 del 15 al 17 en la Biblia latinoamericana, para que el que no la tenga pues ahí pueda asegurarse de que esto es fehaciente. Mire cómo dice en la versión latinoamericana Isaías 33 del 15 al 17, se los voy a leer. El que actúa siempre con honradez. Esos son requisitos, hermanos. Parte de los requisitos para la parucía que tienen que ver con nuestra consagración. Todo lo que nos ha honrado, hermano, está fuera de nuestro alcance. No debemos perseguirlo. El que actúa siempre, siempre con honradez. El que dice la verdad y que se niega a conseguir algo con trampa. El que retira su mano para no aceptar la coima, o sea, para no aceptar soborno, que no quiere oír sugerencias criminales y no quiere ver procederes malos. Este tendrá su casa en las alturas,
Vivirá seguro, como en un castillo edificado sobre su peñasco, y nunca le faltará pan ni agua. Versículo 17. Tus ojos contemplarán a un rey en su esplendor y verán un país ampliado. Amén. Hermanos, a Isaías le mostraron que para ver la parucía, hay que caminar como en justicia. Por lo que debemos resaltar que antes, mis hermanos, antes de ver al Señor en parucía, es porque ya debimos haber estado viviendo en una dimensión superior. Y sabemos que en este cuerpo, pues no somos perfectos. Pero por eso está la palabra y por eso está el Espíritu Santo y por eso la enseñanza del día de hoy que nos va a brindar de herramientas para poder aprender a vivir de esta manera. Porque como ha estado enseñando mi esposo, el ministerio de los santos en la equipación, en la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros debemos de ser equipados, preparados para poder alcanzar ese nivel, ese galardón de novia y poder aspirar a nuestra parucía. Amén. Dice el versículo 16 de Isaías 33 que el que va a ver al Señor en su parucía es el que vive en ¿dónde? El que vive en la altura, mis hermanos. Pero usted se preguntará, ¿qué es habitar en las alturas? ¿Que me vaya a rentar en un penthouse, en un piso 25 o 30? No, mi hermano. Vivir en las alturas es tener una verdadera vida espiritual, una vida espiritual superior. Y eso es lo que impacta, mis hermanos, de la vida de Abraham. Porque Abraham, como lo vimos la semana pasada, llegó a ser heredero del mundo, pero heredero del mundo espiritual, que es lo que estuvimos estudiando minuciosamente. Y me agrada haber recibido comentarios de varios de ustedes donde recibieron de parte del Señor bendición de palabra. Ustedes recibieron provisión espiritual y sus vidas fueron bendecidas. Eso me llena de gozo de saber que mi Señor está haciendo la obra en cada uno de los que están dispuestos a recibir de su palabra. Pero recordemos cómo dice Romanos 4:13. Vamos otra vez a Romanos 4:13. Romanos 4:13. Mire cómo dice. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la fe de la justicia. Abraham, hermanos, lo hicieron heredero del mundo, pero del mundo espiritual. Leímos en Hebreos que decía que Abraham no estaba esperando una ciudadanía en esta tierra, sino la tierra celestial, la ciudadanía celestial. Y hermanos, hay una forma de poder tener contacto con ese mundo espiritual. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, cómo poder tener contacto con esa dimensión, con ese mundo espiritual, cómo poder, yo tenía un pastor que él tenía mucho una frase y solo él sabe si la vivía, ¿verdad? Pero él siempre decía, hoy vamos a hacer un agujero en el cielo para que la bendición del Señor descienda, pero hoy entiendo que sí podemos hacerlo y hay una forma en que ese cielo se abra y baje la provisión espiritual a nuestra vida, que tengamos contacto con ese mundo espiritual. Y eso, hermanos, es lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a aprender cómo es que se tiene contacto con el mundo espiritual y cuál es la forma en que se hereda ese mundo espiritual. Y esa forma, hermanos, la hemos estado viendo durante toda esta enseñanza de la provisión. Y esa llave, esa forma, esa llave maestra con la que nosotros podemos traspasar al mundo espiritual y tener contacto y regresar de aquellas riquezas que el Señor nos tiene allá en la eternidad a esta tierra para vivir en una vida abundante en Cristo. ¿Sabe cómo se llama? Oración. Se llama adoración. Por eso decíamos
que el diablo, no lo vamos a leer, Mateo 4, 8 y 9, fue y tentó a Jesús y le decía, yo te ofrezco todos los mundos de esta tierra, solo te pido un requisito, uno, adórame, adórame. En Mateo 4, el 8 y 9, Satanás le está pidiendo adoración a Jesús para darle los reinos del mundo. ¿Y sabe por qué? Porque Satanás, cuando era Luzbel, él había tenido acceso a ese mundo espiritual y él mismo era un adorador, porque tanto Isaías 14 como Ezequiel 28 nos narran cómo él era encargado de los instrumentos de la adoración en el cielo. Y entonces él sabía que el mundo espiritual se abre por medio de la adoración. Entonces por eso le dice a Jesús, yo te ofrezco el mundo de esta tierra, pero adóreme, adórame. Y lo mismo dice en Lucas 4 del 5 a 7, este sí lo vamos a leer, mire cómo dice. Y le llevó al diablo a un alto monte. Fíjese a dónde lo llevó, a un alto monte. ¿Y dónde tiene que estar el consagrado para la parucía? En los lugares altos. Como el diablo imita bizarramente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, pero para él ese, y llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un monte todos los reinos. ¿Cuáles reinos? Los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Fíjese cómo dice, a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Si tú postrado me adorares, todo serán tuyos. Y fíjense que mientras estaba yo estudiando aquí me brincaba un poco cuando mi esposo explicaba el tema de Efesios 4, cuando él decía que ¿por qué este pleito entre Satanás y Jesús? Pues porque cuando Jesús fue enviado, recuerda en el tema de los Elohims, en la introducción de los 5 ministerios, me parece que es la parte 2, ahí habla acerca de cómo el Elión creó Elohims. El Elohim supremo, por así llamarlo, que es Cristo, creó Elohimes para que le ayudaran a crear. Y entonces Luzbel estaba con Jesús, pero Jesús no expresó abiertamente que él era el Hijo de Dios. Y entonces por eso es que Satanás se revela. Y aquí yo creo que él seguía dudando que él era Cristo, que él era el mismo Cristo y lo está tentando por eso. Está agrediendo su identidad, pero ¿qué le está pidiendo? Está aspirando muy alto a que él le adore, a que Jesús lo adorara. Aquí dice claramente que Satanás le está ofreciendo ¿qué? Los reinos de la tierra. Y es, hermanos, Satanás quien tiene el dominio de los reinos de la tierra. Dice, yo te los puedo ofrecer porque a mí me fueron entregados, por eso yo los puedo ofrecer. Pero ¿quién le entregó esos reinos de la tierra a Satanás? El mismo Adán. Adán le entregó los reinos de la tierra cuando pecó, cuando falló, cuando desobedeció, porque Dios le había entregado el mundo entero a Adán. Pero al caer Adán, al darle lugar al diablo, él se los entregó. Y entonces ahora estaba caravaneando Satanás con sombrero ajeno diciendo, a mí me fueron entregados y entonces solo yo los puedo ofrecer porque solo yo los puedo dar porque me pertenecen. Pero eso nosotros, hermanos, por eso es importante que no le demos lugar al diablo, que no atendamos a sus maquinaciones, porque Adán le dio lugar al diablo. Y mire lo que pasó. Pero hoy, hermanos, bajo la gracia de Cristo, después de que Él murió en la cruz y resucitó, tenemos la bendición de que a través de ese acto Cristo vino y destruyó las obras del diablo. Y entonces hoy tenemos la autoridad en Cristo para decirle, como Jesús le dijo en el versículo 8, mire cómo dice, respondiendo Jesús le dijo,
vete de mí, Satanás. Y entonces, hoy en Cristo tenemos la autoridad de decirle a Satanás, vete de mí. Cuando venga a susurrarnos al oído, cuando quiera tentarnos, cuando venga esos pensamientos que lo que quieren hacer es que hagamos lo que no le agrada a nuestro Señor. En ese momento debemos tomar esa autoridad en Cristo y decirle, vete de mí, porque Cristo te derrotó, porque Cristo te venció. Y no te voy a escuchar, porque yo solo escucho a mi Dios, solo escucho a mi Cristo, solo escucho la voz del Espíritu Santo. Satanás, vete de mí. Y entonces, hermanos, no escuchar las mentiras del diablo. Porque sabe una cosa, el primer campo de batalla de un cristiano es la mente. La tentación, las pruebas se empiezan primero en la mente. Y la mente está completamente ligada a nuestra alma, pero no me voy a adelantar, vamos para allá. Entonces, mis hermanos, la adoración, retomando el tema de la adoración, nos hace heredar el mundo espiritual. Y por eso tiene tanto énfasis Génesis 22 del 4 al 5, cuando Abraham se encuentra con Jehová Jireh, cuando Abraham se encuentra con el Dios de la provisión. Hoy quiero que leamos estos versículos, Génesis 22 del 4 al 5, pero se los voy a leer en la Biblia latinoamericana. Y hermano Carlos, muchas gracias porque sé que usted puso ahí los versículos y ahora quiero pedirle a nuestra hermana Olga Sánchez que ella me ayude, por favor, poniendo los versículos en los comentarios. Génesis 22, capítulo 22, versículo 4 y 5 de la Biblia latinoamericana. Mire cómo dice. Al tercer día levantó los ojos, miró a lo alto, ¿verdad? Y divisó desde lejos el lugar. Entonces dijo a los criados, quédense aquí, ¿con quién? Con el burro. Yo y el niño iremos hasta allá a adorar y luego volveremos donde ustedes. Y el versículo 13 de ahí mismo del capítulo 22 dice, Abraham miró a su alrededor y vio cerca de él a un carnero que tenía los cuernos enredados en un zarzal. Fue a buscarlo y ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Quiero que note algo. El carnero estaba enredado ¿en qué? En un zarzal. Y si usted recuerda a Moisés también le hablaron desde un zarzal. Porque, mis hermanos, la zarza representa al género humano. La zarza representa que no hay forma de que un humano dé buen fruto, de que no hay forma de que un humano dé frutos buenos. Pero a esa zarza de que el Señor hablaba en medio de la zarza, a ese género humano, el Señor que tanto lo ama y al que entregó su corazón, lo va a desarrollar y lo va a levantar y hará cosas grandes en él. Esa zarza representa ese género humano que cuando Cristo lo mira con amor y con misericordia, y cuando ese humano le entrega su amor, su adoración, su ser completo, mi Cristo lo levanta, lo restaura, lo embellece y hace cosas grandes en él. Entonces, hermanos, la provisión la va a desatar la adoración. La va a desatar que nos pongamos en el altar y demos nuestra propia vida como sacrificio vivo a nuestro Señor, que esa es una verdadera adoración. Y ya hemos estado leyendo meticulosamente Génesis 22 y han salido varios, cada estudio, cada plática salen a relucir distintos puntos y uno de los puntos que vimos la semana pasada justamente es que la provisión no era para todos. Ya vimos que Abraham salió de su casa acompañado de 2 siervos y un burrito, pero que los siervos y el burro no subieron al monte. Ellos se quedaron abajo. Y esto nos habla de que todos son salvos. La salvación es por gracia, todos son salvos. Pero los que se quedaron representaban a los salvos.
Pero Abraham y Isaac que subieron al monte, ellos representan a la amada. Y mire cómo Juan 4:23 nos respalda muy bien esta figura, que solo 2 subieron y 2 se quedaron. Mire, acompáñame a leer Juan 4:23. Juan 4:23, como dice: Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, verdaderos adoradores. Y estamos hablando que los 2 que subieron están representando a la amada. Abraham, hermanos, adoró en espíritu, e Isaac en verdad. Eso lo vimos la semana pasada. Si usted tiene duda, remítase al tema de herederos del mundo espiritual. Solo subieron 2 hermanos, porque ellos iban a adorar, ellos iban con la verdadera adoración, porque el que es un verdadero adorador, ¿adora qué? En espíritu y en verdad. Abraham e Isaac representan a los adoradores, a los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Pero también observamos la semana pasada, hermanos, que en esta, ¿cómo se le dice? En este grupo, ¿no? Que iba, pues iban los 2 siervos, el burro, Abraham e Isaac, pero no iba Sara. Sara ni los acompañó ni subió con ellos. ¿Y sabe por qué no iba Sara, hermanos? Porque en esta figura Sara representa al alma. Y déjeme decirle, hermano, que la adoración no debe ser en el alma, sino en el espíritu. Y hace varias semanas les hacía yo mención de un canto que me gusta mucho de Juan Carlos Alvarado, que decía: no quiero tener un encuentro emocional, yo quiero encontrarme contigo. Y está hablando de la verdadera adoración, hermanos. Porque cuando nosotros verdaderamente adoramos en espíritu, no con nuestra alma, nuestras vidas cambian. Pero cuando nosotros adoramos con el alma por delante, lloramos, lloramos, lloramos. Pero al levantarnos, nuestro mundo sigue igual. Porque en verdad no logramos penetrar a ese mundo espiritual porque adoramos con el alma, no con el espíritu. Y mire qué importante, que justamente en Génesis 23, Sara muere. Y en Génesis 24, se casa Isaac. Porque esto es reflejo de que cuando morimos, hermanos, a las pasiones de nuestra alma, es cuando en realidad estaremos listos para casarnos con el amado. Y una vez vuelve a salir el tema del alma. Hay que morir a las pasiones de esta alma. Hay que dejar al alma abajo. Hay que dejar al alma a un lado. Sara no fue con ellos, Sara no subió, porque Sara representa el alma. Y eso significa, hermanos, que en la adoración no entra el alma. Pese a que nuestros sentimientos estén en el alma. Ustedes dirán: hermana Laura, pero ¿cómo voy a adorar con sentimiento, con amor, con feeling? Dicen algunos, si no uso mi alma. Si ahí están mis sentimientos. Sí, ahí están sus sentimientos en el alma, pero sus sentimientos humanos, los que la ligan a esta tierra, los corrompidos. Y nosotros, para entrar al mundo espiritual, necesitamos que estén activos nuestros sentidos espirituales. Por eso solamente debemos adorar con el espíritu, hermanos, con el espíritu. Y esa es la razón de por qué Abraham pudo entregar a Isaac en el monte de Moria. Porque no llevaba a su mujer. Yo creo que si Sara hubiera ido, ella no hubiera permitido que Abraham hiciera eso. Es más, Sara, como toda buena esposa precavida, ella ya llevaría el corderito amarrado. Ella diría: no, 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 mujer precavida vale por 2. Y a mí no me chamaquea. Y hay que llevar todo. Y no, Abraham, esa voz que estás escuchando no es la de Dios, porque Dios lo que da no te lo quita. Y Dios no tienta. No, Abraham, eso no es de Dios. Y no lo vas a hacer. ¿Verdad que sí? A veces así nos portamos.
A veces somos más insensatas que prudentes las esposas. Pero por eso en esa figura, Abraham no lleva a Sara. Y no me malentienda, porque no estoy diciendo que los esposos deben dejar a un lado a sus esposas. Estoy hablando de esta figura entre el alma y el espíritu, cuando vamos a adorar. Porque hay que dejar a un lado nuestros sentimientos humanos, esos sentimientos que están en el alma que nos permiten ver con los ojos de esta tierra, que no podemos entender. Mire, un carnal, uno que está bien atado a su alma, diría, pues qué clase de Dios es ese, ¿no? Que primero le dice que le va a dar un hijo y después se lo quita. Eso es crueldad. ¿Dónde está su Dios de amor? ¿Sabe por qué? Porque está viendo con los ojos de esta tierra, con los sentimientos del alma. Y entonces esa alma hay que dejarla a un lado. Y para subir a adorar, solamente hay que subir con el espíritu. Espero que me esté entendiendo y vamos desarrollando poco a poco para que usted me pueda entender aún más. Amén. Abraham, hermanos, pudo entregar a Isaac porque no permitió que sus sentimientos humanos entraran en jaque con la voluntad divina. Porque es en nuestra alma, les repito, donde estamos albergando todos nuestros prejuicios, todos nuestros problemas. En el alma es donde están las áreas negativas, los frentes de batalla, los ancestros, los malos pensamientos, todo eso que hablamos de los 31 reyes del alma. Y tenemos pendiente un tema, ¿verdad? Y lo vamos a retomar si el Señor nos lo permite cuando acabemos de hablar de la provisión. Porque hay que seguir, dice la palabra. Ustedes ya no tienen que hacer nada, ya están limpios. Que han sido limpios por la palabra que han recibido de mí, les dijo Jesús a los discípulos. Ahora solamente tienen que lavarse los pies. Y ese lavarse los pies habla de ese mantenimiento diario de nuestra alma. Pero más adelante retomaremos ese tema. Mire, acompáñame a leer Marcos 7 del 21 al 23. Marcos capítulo 7 del versículo 21 al 23 dice así. Porque de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. De dentro salen. ¿De dónde dice que salen? Del corazón. De adentro del corazón. Y el corazón, ¿sabe qué es, hermanos? Nuestra alma. Por eso les digo que cuando terminemos estos temas de la provisión, si el Señor no nos lleva por otro lado, retomaremos ese tema que se quedó pendiente y que tuvimos que hacer un break porque esto era importante que lo supiéramos. Esto era importante lo que el Señor nos quería hablar acerca de la verdadera provisión, porque para estos tiempos tan difíciles que se vienen en esta tierra, hermanos, nosotros necesitamos tener nuestra mirada puesta en lo alto. Porque si usted se sale del mundo espiritual y comienza a verlo de esta tierra, mi hermano, usted se va a morir en esta tierra de un infarto, de angustia, de desesperación, de depresión. Pero un hijo de Dios que vive en las alturas, que camina en justicia, lo que hay en esta tierra no es para él. Y recuerde usted, la figura la tenemos allí, cuando el pueblo de Israel vivía en Egipto. Ellos estaban en la cobertura divina y cuando vino el Espíritu y mató a todos los primogénitos de los egipcios, a los hijos de Israel no les pasó nada. Y así nosotros somos cubiertos, pero tenemos que estar adentro de esa cobertura, hermanos, adentro de ese mundo espiritual, para que lo que pasa en esta tierra en estos últimos tiempos no nos afecte y nosotros vivamos de una manera sobrenatural, con la provisión de Cristo, para sobreponernos, para sobrevivir, para caminar en victoria hasta el día que nuestro Señor venga con nosotros.
Pero retomando Marcos capítulo 7, versículo 21, dice que del corazón salen estas cosas. Y aquí nos enlistan 13 cosas que salen del alma. Número 1, los malos pensamientos. Número 2, los adulterios. Número 3, la fornicación, los adulterios, los homicidios, los hurtos, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. 13 cosas nos enlista Marcos 7, 21 y 22. ¿Y sabe usted qué significa el 13? El 13 significa rebelión. ¿Y estas 13 cosas de dónde salen? Salen del alma, hermanos. Entonces lo que se revela de nosotros, ¿qué es? Es el alma. Y entonces nuestro Señor tiene que tratar con nuestra alma. Nuestro Señor, no nosotros. Él tiene que corregir nuestra alma, pero nosotros tenemos que ponerla en el altar. Por eso Sara nos subió como figura del alma. Todos estos malos pensamientos, malas conductas que salen del alma, esos no pueden. Hay que hacerlos a un lado. En Génesis 22, hermanos, se narra un momento decisivo en la vida de Abraham. Dios se lo llevó, lo probó, aprobó, le dio la provisión de la vida. Y uno diría, ¿y por qué si era un momento tan crucial, emblemático, por qué no iba su esposa con él? Y le reitero, estoy hablando de una figura. No quiere decir que vamos a hacer a un lado a nuestras esposas para creer que el Señor así es como nos va a levantar. No, no, no. Es una figura, no es literal. El alma no estaba allí, hermanos. Solo estaba el espíritu. Solo estaba el espíritu. Lo que yo les quiero decir es que no debemos permitir que el alma se entrometa en las decisiones del espíritu. El alma dice, ay, Dios es bueno, estás en la gracia, no necesitas ir a adorar. Ya Dios hizo todo por ti. Y es verdad. Pero el alma se está metiendo en las decisiones del espíritu porque el espíritu desea, anhela ir a tener amoríos con su Señor, ir a adorar a su Señor. Y el alma dice, no es necesario. No te canses de más. ¿Para qué? ¿Para qué te esfuerzas? Ya eres salvo. ¿Verdad que sí? Porque mire, si Abraham no hubiera tomado en cuenta el alma, Abraham no sube al monte. Abraham hubiera visto con sus ojos naturales. Abraham se hubiera empezado a torturar, Señor. Si este hijo, el único que me diste, el que más amo, mira, Señor, ¿por qué me lo pides? Iría Abraham, a lo mejor se hubiera subido, pero en llanto extendido todo el camino, sufriendo y rogando, Señor, por favor, que en el camino cambies de opinión. Así hubiera ido. Pero no nos describe nada de eso. Él solo dice que él iba firme, convencido, creyendo que él iba a adorar e iban a regresar juntos. Él ya llevaba la convicción y no permitió que el alma se metiera en las decisiones de su espíritu. Abraham sujetó a su alma y entendió que era una prueba para su espíritu y que si el Señor lo estaba probando es porque él ya había sido capacitado y tenía con qué aprobar esa prueba. Así que decidió subir en su espíritu y adoró, como dice Mateo 4:23, en espíritu y en verdad. Y entonces, hermanos, cuando él adoró en espíritu y en verdad, cuando él subió como un verdadero adorador, se abrieron los cielos. El mundo espiritual fue abierto para él y bajó la provisión del carnero, y recibió la provisión de la vida para su hijo. Ese día Abraham le proveyeron vida, hermano. Y déjeme decirle que hay sujetadores, inhibidores de nuestra alma. Y hoy vamos a hablar de dos que son los que habla la palabra.
Y ese sujetador del alma, ¿sabe cuál es? La adoración. Porque la verdadera adoración hace a un lado tu alma para dejar brotar al espíritu. ¿No le ha pasado, hermano, que cuando usted está viviendo una situación difícil, a mí me ha pasado, y nos carcomen el alma el dolor, la angustia, la desesperación, la decepción, muchos sentimientos que albergan el alma en distintas situaciones, y nosotros vamos a quien tenemos que ir? Comenzamos llorando porque el alma nos está torturando. Pero en el momento en el que el precioso Espíritu Santo nos toma y la presencia de nuestro Señor comienza a hacer su obra, empezamos a adorar, a adorar. Y de repente ya no estamos pensando en el problema, ya no estamos pensando en la circunstancia, porque el Señor nos permitió entregarle todo nuestro corazón, derramarnos delante de Él y nos es abierto ese mundo espiritual. Y empezamos a adorar, a adorar, a cantarle, exaltarle, a deleitarnos en Él. Al grado de que cuando nos levantamos, no solamente ya no está la angustia, no solamente no está la desesperación, no solamente no está esos sentimientos que nos estaban consumiendo en el alma, sino que por haber entregado nuestra verdadera adoración, el Señor pone su mano sobre nuestra circunstancia y empieza a obrar. Y hay veces, hermanos, no lo he vivido en todas mis experiencias, pero por lo menos en dos, que en cuanto me levanté, mi celular empezó a llenarse de soluciones a lo que estaba yo viviendo. Pero esas son, hermanos, recompensas. Esas se ganan allí en la adoración. Cuando hacemos a un lado el alma, cuando a través de la adoración vencemos al alma y la sujetamos y no permitimos que esté ahí taladrando. A veces estamos adorando, estamos con el Señor y estamos llore y llore, pero estamos llorando del coraje, del sentimiento, de la culpa. Y eso es adorar con el alma. Y nos desahogamos, como ir al psicólogo, y hasta uno llore y llore, y a veces hasta ya cae uno en el juego del alma y estás recordando y ahí echándole limón a la herida para llorar más a gusto. Y cuando te levantas, pues claro, te levantas con el alma descargada porque lloraste, 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 pero tu mundo sigue siendo el mismo, porque entraste a adorar con el alma y no con el espíritu. Y al espíritu hay que fortalecerlo en la adoración para que sujete al alma, para que inhiba al alma y entonces el alma se haga a un lado y nos permita adorar en verdad a nuestro Señor. La adoración hace a un lado nuestra alma. Y el segundo inhibidor, el segundo freno sujetador del alma, ¿sabe cuál es? La palabra. Por eso dice Hebreos 4:12, que la palabra es ¿qué? Viva, viva y eficaz. Y penetra hasta la frontera entre el alma y el espíritu. Hasta la frontera entre el alma y el espíritu. Separa el alma del espíritu. Para aquellos que dicen, ay, ni modo es que me quite el alma para el espíritu. ¿Cómo voy a separar si no? Claro que se puede, porque aquí dice que la palabra penetra, hay una frontera entre el alma y el espíritu, hermanos. Y claro que es evidente, hay gente que dice, es que tú danzas en el alma y nos indignamos. Hay que hacerlo en el espíritu, pero sí es cierto. ¿Y sabe quiénes son esos que danzan en el alma? Los que mientras está el canto están brinco y brinco y brinco y brinco, pero afuera sus vidas son iguales o peores. Y así como mueven los pies para la alabanza, los mueven para una canción en el mundo. Porque el que verdaderamente alaba, danza, canta con el espíritu, no va a permitir que su boca y sus pies se enloden con lo que el mundo ofrece, hermanos. Entonces, solo están entrando a la congregación a moverse en el alma. Lo mismo que pueden hacer en una fiesta, van y lo hacen en el servicio, porque así suplen sus necesidades en el alma, pero no están permitiendo que sea el espíritu el que esté ministrándose. Y por eso las vidas siguen iguales, porque están alabando en el alma,
Y aquí dice Hebreos 4:12 que esa palabra penetra hasta la frontera entre el alma y el espíritu, porque sí hay una separación. La adoración y la palabra sujetan esa alma, la inhiben, la doman. Y eso se llama, hermanos, adorar en espíritu y en verdad. En espíritu es la adoración y en verdad es la palabra. Por eso, mis hermanos, solo subieron dos, porque Abraham representa la adoración. Abraham representa al verdadero adorador, pero Isaac, figura de Cristo, figura de la palabra, de la verdad. Abraham representa el espíritu y Isaac representa la verdad, hermanos. Juan 4:23, así lo dice. Verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Por eso les reitero, Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios tiene que doble filo. Un filo es la palabra y el otro la adoración, con el que se nos abre el mundo espiritual. Por eso es por lo que en este tiempo, hermanos, en este tiempo difícil, tiempos finales, debemos sujetar nuestra alma, porque es un tiempo en el que tenemos que caminar en la provisión de Cristo, en la verdadera provisión, pero para poder recibir esa provisión hay que heredar el mundo espiritual en esta tierra, hay que vivir en la vida abundante. Por eso, hermanos, Jesús fue tentado en todo y nunca pecó, porque él adoraba y él escudriñaba la palabra. ¿Con qué le contestó al diablo en la tentación? Con pura palabra. ¿Y qué creo que usted qué le estaba haciendo en el monte en el desierto? Durmiendo, estaba adorando al Padre. Y de esta forma Jesús inhibía su alma, Jesús sujetaba su alma, a tal grado que parecía que él era plena divinidad y nada de humanidad, porque él tenía sujeta esa alma. Y así quiere nuestro Señor que hoy vivamos, hermanos. Y entonces, si nuestra alma está inhibida, si nuestra alma está sujeta, ya no habrá lugar para esas 13 cosas que nos enlista Marcos 7, 21 y 22, para los malos pensamientos, para los adulterios, para las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las maledicencias, el engaño, la lascivia, la envidia, la soberbia, la insensatez. Ya no habrá lugar para eso, hermanos. Porque verdaderamente a través de la adoración estamos sujetando nuestra alma. A través de la palabra estamos sujetando nuestra alma. Porque cuando tu alma, mi hermano, quiera pecar, tú la vas a sujetar a través de la palabra. Así como Jesús sujetó al diablo y le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Así nosotros le vamos a decir al alma, alma, sujétate porque escrito está. Adora, adora. Por eso el salmista le tenía que decir, alma mía, adora, alaba. No olvides ninguno de sus beneficios. Al alma la vamos a sujetar a través de la palabra y a través de la adoración. Y entonces es cuando nos haremos verdaderos herederos del mundo espiritual. Y no porque no seamos herederos del mundo espiritual, hermanos, sino que hay que adjudicarlo. Ya está. Pero en el momento en que nosotros sujetamos al alma, nos hacemos ahora sí titulares de ello. Por eso, mis hermanos, el primer amor de Apocalipsis 2:2 no es más que el resultado de un alma sujeta, de un alma inhibida por el efecto de la resurrección del Espíritu. Es por eso que es tan marcado cuando recién aceptamos a Cristo, cuando recién lo conocemos, cuando estamos 100% enamorados de Él, que el Espíritu está súper fortalecido porque acaba de resucitar y entonces el alma está sujeta. Pero en medida que va pasando el tiempo, hermanos, y tristemente empezamos a escuchar, pues palabra que en vez de motivarnos a seguir en ese fuego encendido, a seguir poniéndonos en el altar cada día, palabras que van menguando y que van fortaleciendo el alma.
Y entonces cada día el alma se sujeta menos. Y entonces se va perdiendo ese primer amor. El alma se fortalece. Y entonces empiezan a surgir esos cristianos amañados. Esos cristianos que le basta ser salvos. Que dicen, yo soy salvo para siempre y no tengo por qué consagrarme, no tengo por qué hacer nada. Cristo ya hizo todo y se amañan, se enconchan. Dicen, Dios me trajo a este mundo a ser feliz, aunque así no diga la palabra. Y entonces comienzan a acomodarse y empiezan hasta a ajustar a la palabra a los intereses de su alma. Alguna vez escuché a una persona muy descarada que decía, pues es que el Señor sabe de lo que yo tengo necesidad. Y Él sabe que yo tengo necesidad de tomar, de fumar, de bailar. Él sabe que tengo necesidad. Y ajustaba la palabra a la condición de su alma, hermanos. Con la premisa de que ya somos salvos. Y entonces dejamos que el alma se fortalezca. La samaritana, hermanos, que es a quien el Señor le dio esta palabra justamente de el verdadero adorador, porque aquí es muy importante hacer esta connotación, que cuando el Señor explica la verdadera adoración, la adoración en espíritu y en verdad, no se la dio a un hombre, no se la fue a dar a Nicodemo. A Nicodemo le habló del nuevo nacimiento, pero del verdadero adorador se lo explicó a una mujer, porque la mujer, hermanos, es la figura del alma. Y mire a qué mujer se lo fueron a explicar, porque la samaritana ya había tenido 6 hombres. 6 hombres. ¿Qué significa el 6? Restauración. Esa samaritana ya estaba en el límite que tenía que ser restaurada. Ya había tenido 6 hombres porque nunca había puesto un freno en su alma, porque no había inhibido, no había sujetado su alma. Y ahora el Señor la quería restaurar. Y lo que el Señor quiere hacer con nosotros es exactamente lo mismo, hermanos. Es restaurar nuestra alma. Es poner en orden nuestra alma. Es sujetar esa alma. Que esa alma esté sujeta al Espíritu. Y entonces podamos aprender a vivir adorando en espíritu y en verdad sin que el alma nos moleste, sin que el alma nos interrumpa. Y entonces, hermanos, al adorar, nuestra alma se va a hacer a un ladito. Y todos esos sentimientos, todos esos pensamientos pecaminosos que hay en el alma y que no permiten que seamos felices, que nos torturan día con hábitos malos, con hábitos dañinos, con sentimientos malos, todos esos sentimientos van a ser sujetados por el poder de la presencia de nuestro Dios. Y entonces podremos conocer ese mundo espiritual. En ese momento nos podremos adjudicar plenamente la herencia del mundo espiritual, hermanos. Podremos vivir lo que Eliseo vivió con la viuda, porque ahora sí no es una promesa, ya es una adjudicación directa a esa herencia del mundo espiritual y podemos ser partícipes, podemos tomar posesión de ello. Pero hay que sujetar nuestra alma. ¿Y cómo la vamos a sujetar? A través de la verdadera adoración y de la palabra. Palabra y adoración. Y cuando esa alma esté sujeta al Espíritu y podamos adorar verdaderamente en espíritu y en verdad, los cielos nos serán abiertos, podemos traspasar a ese mundo espiritual y recibir de esa provisión espiritual que es la que necesitamos para vivir vida abundante en esta tierra, hermanos. En esta tierra no tenemos que esperar hasta regresar a casa del Padre, porque aún en esta tierra podemos echar mano de los recursos divinos para salir victoriosos de esta tierra. Y se los decía al principio, el pueblo de Israel no salió con las manos vacías de Egipto. Nosotros estamos a punto de salir a esta tierra, hermanos. Y yo sé y tengo la certeza que si verdaderamente
nos adentramos en ese mundo espiritual y ponemos como prioridad a Cristo y nos consagramos y nos deleitamos en Él, sujetamos nuestra alma al Espíritu, no saldremos de esta tierra con las manos vacías. Y recuerde usted que el Señor se provee para sí mismo. Y no menosprecie ni minimice ese recurso divino con las cosas de esta tierra, porque esas son añadiduras. Y créame que si usted está bien metido en ese mundo espiritual, nada de esta tierra mi Señor va a permitir que le falte, ni el sustento, ni la casa, ni el vestido, porque esa es su promesa. Amén, mis hermanos. Pues esta ha sido la palabra del Señor el día de hoy. Espero con todo mi corazón que usted haya sido bendecido, edificado en la palabra, medite en ella y sobre todo permita que el Espíritu Santo haga la obra en usted para que usted la pueda poner por obra. Amén, mis hermanos. Pues yo me despido en esta noche. Ha sido un gusto poder platicar, poder compartirles a todos y cada uno de ustedes de esta hermosa palabra que el Señor tiene para nosotros. Y que lo único que Él nos pide es verdadera adoración. Adoración en espíritu y adoración en verdad, hermanos. Seamos verdaderos adoradores. Y estoy segura, porque mi Señor ha sido bueno con nosotros, que Él nos permitirá experimentar de esa provisión que viene de lo alto, de esa provisión sobrenatural. Aquí les dejo una vez más nuestro correo, sablevision.yt@gmail.com. Comuníquese con nosotros, mis hermanos. No se quede con la duda, no se quede con la intención. Hágalo. Estamos para servirle. Estamos para servirle. Y una vez más, no me despido sin antes volverle a hacer la invitación. Si usted está aquí y no está suscrito, ¿qué espera, mi hermano? Suscríbase. Suscríbase y usted va a poder estar al pendiente de las enseñanzas que hay en este canal. Si usted es nuevo, en la lista de reproducción está todo acomodado por temporada, por nombre de las temporadas, en orden. Métase a la palabra, mi hermano. Métase a la palabra. Son tiempos finales. Y hay que meternos, hay que estar allí, firmes en su palabra, firmes en la adoración, sujetando esta alma y permitiendo que nuestro Señor día con día la mantenga en orden, la mantenga sujeta. Que nada limite lo que el Señor quiere traer a nuestra vida, porque tenemos un alma desordenada y rebelde. Amén, hermanos. Pues me despido, los invito el día viernes a que nos acompañen en el estudio de las epístolas. Sepa usted que ya vamos casi para terminar Efesios 4 y ha sido de una bendición muy grande, hermanos, así que no se lo pierdan, no se lo pierdan. Y si usted es la primera vez que ve este tema de guiados por la palabra, lo invito, mi hermano. Lo invito a que se remita a los temas anteriores. Allí busque también en la lista de reproducción. El primer tema fue la provisión del Cordero y créame que ha sido palabra de gran bendición. Pero la palabra, hermanos, es para ponerse en obra. La palabra es para actuar, no para memorizarla nada más. Hay que ponerla por obra, mi hermano. Y para eso tenemos al precioso Espíritu Santo que nos ayuda y que pone en nosotros el querer como el hacer conforme a su preciosa voluntad. Amén, mis hermanos, pues que Dios le bendiga. Nos vemos el próximo miércoles y no olvide dejar en sus comentarios quienes vieron este videíto. Déjenos su nombre para que lo podamos saludar. Si tienen dudas también escríbanosla para poderles apoyar. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.